Fíjense en lo que ocurrió en el Estado de México. Aseguraron casas, predios y negocios en 6 municipios, todos vinculados a un grupo criminal. La madrugada del 13 de abril explotó como un trueno en las entrañas del narcotráfico mexicano cuando, en una operación sin precedentes, Omar García Harfuch, junto con la DEA y fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional bajo su mando inquebrantable, desató una cacería brutal contra un poderoso cártel en el mismísimo centro de su territorio, el rancho de un líder conocido como El Fresa. Lo ocurrido aquella noche superó cualquier operativo anterior. 500 toneladas de cocaína y fentanilo fueron incautadas, en uno de los golpes más devastadores que haya sufrido el crimen organizado en toda la historia de América Latina. No hubo margen para la piedad ni para la huida. Más de 60 camionetas blindadas, helicópteros Black Hawk artillados, drones de vigilancia y comandos de élite rodearon y aplastaron en minutos la propiedad fortificada donde el Fresa almacenaba su veneno para inundar las calles de Estados Unidos y Europa. Dentro del rancho, el panorama era aterrador. Bloques interminables de cocaína, contenedores industriales de fentanilo en plena producción, túneles de escape colapsados por explosiones controladas, bóvedas blindadas repletas de dólares, euros y lingotes de oro, arsenales de fusiles Barrett, lanzacohetes, RPG, drones explosivos y documentos secretos que delineaban la red financiera oculta del narcotraficante. El olor químico de los laboratorios clandestinos, mezclado con el humo de las detonaciones, convertía el aire en un veneno sofocante. Harfuch avanzaba sin inmutarse, como un titán en medio del caos, dictando órdenes precisas para asegurar cada gramo de droga, cada kilo de dinero sucio, cada arma destinada a matar inocentes. El operativo fue tan fulminante que el Fresa y sus sicarios no tuvieron tiempo ni de levantar sus fusiles. En cuestión de segundos fueron neutralizados, esposados y humillados frente a las cámaras que documentaban el derrumbe de su imperio de terror. Las imágenes filtradas eran impactantes. Hangares convertidos en almacenes de muerte, laboratorios aún humeando químicos tóxicos, fajos de dinero cubriendo el suelo como alfombras, vehículos monstruos reducidos a chatarra y el propio Fresa reducido a un despojo de arrogancia rota. La magnitud de lo incautado era tan monstruosa que ni la DEA ni los altos mandos mexicanos podían creer lo que veían. $500 millones en drogas y activos ilegales acababan de ser arrancados de las fauces de narcotráfico en una sola noche, cambiando para siempre el mapa del poder criminal en México. La caída del Fresa era más que una victoria. Era un terremoto que sacudía la médula del cártel Jalisco Nueva Generación y cuyo eco de humillación llegaría hasta el último escondite de su líder. Y mientras la noticia se esparcía como fuego por todo el continente, una verdad brutal quedaba grabada en la historia. Harfuch no perdona, no olvida y no se detendrá hasta arrasar por completo a los monstruos del narcotráfico. Mientras los primeros rayos de sol apenas rozaban el horizonte y el rancho del Fresa seguía humeando entre las ruinas de su caída, Omar García Harfuch ya había desplegado la siguiente fase de su estrategia implacable. Sabía que la captura de semejante botín, 500 toneladas de cocaína y fentanilo, millones en efectivo, armas de guerra y documentos secretos, iba a desatar una reacción desesperada de las pocas células sobrevivientes del cártel. Así que no dio tregua. Mientras el Fresa, humillado y derrotado, era trasladado bajo un convoy blindado con escolta aérea rumbo a una prisión de máxima seguridad en las montañas cercanas, comenzó a gestarse el intento desesperado de venganza. Una caravana de sicarios fuertemente armados, con órdenes de rescatar o matar a El Fresa para evitar que revelara información, avanzaba como una manada rabiosa hacia el perímetro asegurado. Pero Harfuch, con su instinto de cazador curtido en 1000 batallas, ya los esperaba. Utilizando tecnología de rastreo satelital, interceptó las comunicaciones enemigas y tendió una emboscada brutal en los accesos principales. Drones de combate lanzaron explosivos precisos sobre los convoys. Francotiradores de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a los sicarios desde posiciones elevadas. Helicópteros Black Hawk sembraron el caos entre los vehículos blindados de narcotráfico, que quedaron reducidos a chatarra humeante. En minutos, la emboscada fue tan fulminante que más de 40 sicarios cayeron abatidos sin que siquiera pudieran alcanzar el rancho. Los que sobrevivieron huyeron despavoridos hacia las brechas, dejando atrás armas, vehículos, radios y la última pizca de moral que les quedaba. Harfuch, desde su centro de mando móvil, ordenó la persecución inmediata con comandos especiales, sabiendo que en la guerra contra el narcotráfico no basta con vencer,
Hay que aniquilar por completo cualquier intento de reorganización. Los informes posteriores hablaban de una masacre estratégica. Ni un solo agente federal herido, 0 bajas en las filas de Arfush y una destrucción total de los refuerzos enviados. Las imágenes del enfrentamiento, con camiones ardiendo en llamas, cuerpos de sicarios abandonados entre los matorrales y drones de la DEA patrullando los cielos, se volvieron virales en cuestión de horas, enviando un mensaje de terror a todo el cártel. La era de la impunidad había terminado, y la caza apenas comenzaba. Mientras las noticias del operativo impactaban en medios nacionales e internacionales, Omar García Arfush ya había girado nuevas órdenes que intensificarían aún más el golpe devastador contra la organización criminal. No solo era suficiente decomisar droga y abatir sicarios. Ahora era momento de destruir por completo toda la infraestructura criminal de El Fresa en el noroeste del país. Sin perder un segundo, más de 80 comandos de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional y la DEA, apoyados por helicópteros artillados, tanquetas blindadas y drones de rastreo, se desplegaron simultáneamente en 15 propiedades ligadas al capo, incluyendo ranchos, bodegas, casas de seguridad y narcolaboratorios en Sinaloa, Sonora, Baja California y Durango. Cada golpe era quirúrgico, coordinado al milímetro. Laboratorios clandestinos de fentanilo fueron reducidos a cenizas, bodegas repletas de cocaína fueron incautadas, cuentas bancarias secretas congeladas, arsenales militares confiscados. El operativo fue tan brutal y rápido que decenas de operadores ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar al escuchar los Black Hawks sobrevolando sus escondites. Abandonaban armas, droga y dinero, huyendo como animales asustados hacia la sierra, perseguidos por comandos especiales que no mostraban piedad. En menos de 24 horas, Arfush había pulverizado el imperio financiero de El Fresa, dejando la célula criminal herida, sin cabeza y sin capacidad operativa. La información encontrada durante los cateos era dinamita pura. Nombres de políticos corruptos, rutas de lavado de dinero hacia Estados Unidos y Europa, proveedores de armas en Centroamérica, conexiones secretas con organizaciones criminales en Colombia y España. Arfush, inflexible, ordenó la activación de equipos especiales para procesar cada dato, cada nombre, cada cuenta detectada. No iba a dejar ni una sola célula en pie. Y mientras su líder, aislado y furioso, veía su imperio derrumbarse ladrillo por ladrillo, México entero comenzaba a entender que la era de la impunidad de narcotráfico estaba llegando a su fin. La caída del Fresa era solo el principio, y Arfush apenas estaba calentando motores. Mientras las tropas aseguraban las toneladas de droga y los equipos de inteligencia procesaban la información explosiva obtenida en el rancho de El Fresa, Omar García Arfush no permitió que la operación se detuviera ni por un segundo. Ordenó lanzar la ofensiva final, una verdadera cacería de alto impacto contra los últimos operadores que aún intentaban esconderse en la sierra y en las ciudades fronterizas. Más de 40 comandos especiales de la DEA, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional fueron movilizados de inmediato hacia puntos estratégicos en Culiacán, Nogales, Mexicali, Tijuana y Hermosillo, respaldados por unidades artilladas, francotiradores, drones invisibles y helicópteros de ataque que patrullaban día y noche las rutas de escape. La orden de Arfush era capturar vivos a los objetivos o eliminarlos. No habría negociaciones. No habría tregua. No habría margen para el error. En menos de 18 horas, los resultados fueron demoledores. Más de 25 operadores logísticos y financieros del Fresa fueron detenidos o abatidos. 5 laboratorios clandestinos destruidos, una red completa de transporte y distribución colapsada. Las escenas eran dignas de una guerra. Convoys de sicarios emboscados en caminos rurales, casas de seguridad destruidas a balazos, arsenales incautados que parecían sacados de una base militar. Mientras tanto, las comunicaciones interceptadas entre los pocos sobrevivientes del cártel dejaban en evidencia el nivel de terror que había provocado Arfush. Mensajes desesperados rogando por refuerzos que nunca llegarían, instrucciones caóticas de quemar documentos y destruir evidencia antes de ser capturados, órdenes sueltas de escapar hacia la sierra, hacia Guatemala o hacia la muerte. Pero ya era demasiado tarde. El avance federal era imparable. Una fuerza militar que no dejaba nada de pie a su paso. El imperio de El Fresa, que durante años se había financiado a costa de toneladas de droga y millones de dólares manchados de sangre, colapsaba ante los ojos del mundo como un castillo de naipes. Y en el centro de toda esa devastación, como un general invencible que no conocía la palabra derrota,
Omar García Harfuch seguía avanzando, decidido a borrar hasta el último rastro de la célula criminal del mapa del crimen organizado en México. Mientras los helicópteros seguían sobrevolando en el cielo como halcones de acero y los convoys de la DEA y la Secretaría de la Defensa Nacional arrasaban las últimas posiciones de cártel, Omar García Harfuch no se permitía ni un segundo de respiro. Sabía que en ese momento el Fresa, acorralado como un animal herido, estaría planeando su fuga desesperada o, peor aún, urdiendo un contraataque suicida que sembrara más sangre en el país. La caída de las 500 toneladas de cocaína y fentanilo había sido el golpe más brutal en la historia reciente del combate al narcotráfico. Un terremoto de tal magnitud que sus réplicas ya se sentían en toda la estructura criminal. Los satélites de la DEA interceptaban comunicaciones caóticas, los teléfonos cifrados estallaban en mensajes de alerta, y desde los escondites más oscuros, los últimos operadores del Fresa trataban de organizar una retirada imposible, mientras Harfuch y sus hombres sellaban cada camino, cada salida, cada posibilidad de escape. La orden para la captura o eliminación del Fresa debía ser inmediata, absoluta, sin contemplaciones. No era solo un operativo más, era una cuestión de honor, de Estado, de enviar un mensaje irreversible a todo el crimen organizado. México no retrocedería jamás. Harfuch, a bordo de un Black Hawk que surcaba la madrugada de Sonora, repasaba personalmente cada movimiento, cada despliegue, cada táctica de cerco. Sabía que la oportunidad era única. Sabía que la red financiera había sido pulverizada, que sus laboratorios estaban reducidos a cenizas, que sus operadores más fieles habían caído abatidos o esposados en medio del polvo y el humo. Lo único que quedaba era el Fresa, el cerebro detrás de años de sangre, droga y muerte. Y Harfuch no pensaba descansar hasta verlo de rodillas. El operativo final fue diseñado como una obra maestra de guerra asimétrica. 6 helicópteros Black Hawk, 3 drones invisibles de última generación, 20 unidades de fuerzas especiales y 15 vehículos blindados avanzaron simultáneamente sobre los últimos 5 posibles refugios detectados gracias a los datos obtenidos de los sicarios capturados. Los drones escaneaban cada rincón del desierto, los Black Hawk iluminaban la noche con sus reflectores de alta potencia, y los comandos vestidos de negro se movían como sombras letales, listos para asaltar cualquier edificio, cueva o búnker donde el Fresa pudiera ocultarse. Cada segundo contaba, cada metro de terreno conquistado podía significar el final de una pesadilla de décadas. La información de inteligencia era precisa. El Fresa había intentado refugiarse en una vieja hacienda fortificada en la Sierra de Sonora, rodeado por no más de 20 sicarios desesperados y mal armados después de la destrucción que Harfuch había desatado sobre su organización. El lugar, un laberinto de túneles, trampas y escondites improvisados, fue cercado en un abrir y cerrar de ojos. Las tropas federales, entrenadas para el combate urbano y rural, no mostraron piedad. Con un estruendo ensordecedor, las explosiones controladas abrieron brechas en los muros de la propiedad, mientras los helicópteros descargaban fuego de cobertura desde el aire. La resistencia fue mínima. Los pocos hombres del Fresa, desmoralizados, apenas ofrecieron una defensa simbólica antes de ser reducidos por la marea implacable de comandos que avanzaba como un tsunami de acero y pólvora. Cuando Harfuch pisó el suelo del rancho, la escena era desoladora. Cuerpos esparcidos en el polvo, armas humeantes, puertas arrancadas de cuajo, documentos regados por el viento. No había gloria ni heroísmo en el rostro de los derrotados, solo miedo, desesperación y derrota total. Y en medio de todo, acorralado en un cuarto blindado semiderrumbado, estaba él, el Fresa. El capo que había osado desafiar al Estado, el narcotraficante que había sembrado la muerte en 2 continentes, el hombre que ahora, temblando y cubierto de polvo y sudor, era arrastrado de su escondite como un animal vencido. La captura fue inmediata, brutal, definitiva. El Fresa, esposado y encapuchado, fue trasladado bajo máxima seguridad a un centro de detención especial. Mientras Harfuch, impasible, supervisaba la recolección de evidencia, los agentes de la DEA no daban crédito a lo que veían. Documentos que detallaban rutas internacionales de tráfico, contratos de compra de armas de guerra, listas de políticos y empresarios comprados en México, Estados Unidos, Colombia y España. Cada carpeta encontrada en el rancho era un misil directo a las entrañas del narcotráfico internacional. El golpe no era solo contra el Fresa,
Era contra toda la red de corrupción que había permitido a su cártel expandirse como un cáncer durante más de una década. Mientras tanto, en los cuarteles de los estados afectados, los festejos eran contenidos pero intensos. Había caído uno de los hombres más peligrosos de todo el continente. Y no por azar, no por suerte. Había caído por la estrategia fría, quirúrgica e implacable de Omar García Harfuch, el hombre que se estaba ganando el respeto y el terror de todo el crimen organizado mexicano y latinoamericano. La noticia de la captura de El Fresa reventó las redes sociales en minutos. Imágenes de su traslado bajo custodia militar, de su rostro cubierto por una capucha negra, de los fajos interminables de dólares incautados, de las toneladas de droga empaquetadas para el mercado norteamericano, circularon como fuego en la pólvora. Los noticieros nacionales e internacionales abrieron sus transmisiones con un solo nombre: Omar García Harfuch. Analistas de seguridad, exagentes de la DEA, periodistas de guerra, todos coincidían en algo. México había cambiado. México había dado un paso irreversible en su lucha contra el narcotráfico. Y el rostro de ese cambio era el de un hombre que no había negociado, que no había retrocedido, que no había cedido un solo centímetro ante el terror: Harfuch. Mientras tanto, en los círculos más oscuros del narcotráfico, el pánico era total. Los aliados de El Fresa, los remanentes del cártel, todos entendieron el mensaje. Si Harfuch podía cazar a El Fresa en su propio territorio, bajo su propia ley, entonces nadie estaba a salvo. Los jefes medios comenzaron a desertar, los laboratorios clandestinos comenzaron a vaciarse. Las rutas de trasiego se cerraban una tras otra como puertas condenadas. El monstruo que habían construido con sangre y dinero comenzaba a derrumbarse bajo el peso de su propia arrogancia. Y mientras el mundo observaba atónito el final de una era, Harfuch no se permitió el lujo de celebrar. La madrugada apenas comenzaba, y su mente ya planeaba los siguientes movimientos. Sabía que la guerra no se ganaba con una sola victoria. Sabía que mientras el narcotráfico respirara, aunque fuera débilmente, seguiría siendo una amenaza. Por eso, mientras los convoys transportaban a El Fresa a un penal de máxima seguridad, mientras los fiscales recopilaban evidencia para un juicio que prometía ser histórico, mientras los analistas discutían las implicaciones geopolíticas del golpe, Omar García Harfuch ya estaba delineando el siguiente paso en su estrategia: la aniquilación definitiva de los últimos bastiones del cártel. Porque en su mente había una sola consigna: esta guerra no se trataba de detener a un hombre, ni siquiera de destruir a una organización. Se trataba de recuperar el alma de México, de demostrar que el Estado podía, quería y debía luchar hasta el final. Y Harfuch estaba dispuesto a dar esa batalla una y otra vez, hasta arrancar hasta la última raíz del narcotráfico del suelo que durante años había alimentado su veneno. Así terminaba esa madrugada brutal del 13 de abril, con el monstruo caído, con la droga incautada, con los millones congelados, con los capós esposados y con un país entero comenzando, por primera vez en mucho tiempo, a recuperar algo más valioso que cualquier cantidad de dinero o droga: la esperanza. Pero Harfuch lo sabía mejor que nadie. La guerra apenas comenzaba. El amanecer del 13 de abril no fue como cualquier otro. Mientras los débiles rayos del sol apenas tocaban la tierra ensangrentada del norte de México, el mundo entero ya sabía que algo irreversible había ocurrido. El Fresa, uno de los operadores más salvajes y temidos del narcotráfico moderno, había caído. Su fortuna había sido destruida. Sus rutas habían sido selladas. Sus hombres, diezmados y humillados, eran arrastrados uno por uno hacia las jaulas de máxima seguridad donde pasarían el resto de sus días. Y todo, absolutamente todo, había sido obra de un solo hombre: Omar García Harfuch, el arquitecto de una de las operaciones más devastadoras en la historia de la lucha contra el narcotráfico. El general implacable que había demostrado que el crimen sí tiene un precio, que el poder manchado de sangre puede y debe ser aplastado. Las imágenes del operativo ya recorrían los noticieros del mundo: montañas de cocaína incautadas, fajos interminables de dólares confiscados, armas de guerra incautadas como si se tratara de una invasión militar, convoys de la DEA y la Secretaría de la Defensa Nacional arrastrando los últimos sicarios esposados y derrotados. Cada imagen era una bofetada brutal al mito de invencibilidad que durante años había sostenido a cárteles. Cada fotografía de Harfuch de pie firme entre los restos de la fortaleza de El Fresa era una declaración: México no está vencido. México pelea, México resiste.
Y lo hace con hombres que no temen ensuciarse las manos en la batalla, que no se rinden ante el poder del dinero sucio ni ante las amenazas de muerte. Pero Harfuch sabía mejor que nadie que esta era solo una batalla en una guerra que duraría años. Sabía que mientras quedara un capo respirando, mientras hubiera una sola ruta de trasiego operando, mientras existiera un laboratorio clandestino encendido en la sierra, el veneno seguiría fluyendo. Por eso, mientras los medios de comunicación internacionales aún celebraban el golpe, él ya coordinaba nuevas operaciones, nuevos cateos, nuevos objetivos. No había descanso, no había tregua, porque la verdadera victoria no es capturar a un solo narcotraficante, sino arrancar de raíz el sistema entero que lo sostiene. Mientras tanto, en los sótanos oscuros donde los últimos capós se escondían como animales, el miedo era palpable. Ya no podían confiar en sus refugios, ya no podían comprar a los políticos, ya no podían dormir seguros. Sabían que Harfuch vendría por ellos, que no habría negociaciones, que no habría pactos. Solo el frío peso de la ley cayendo sobre sus cabezas. Y esa certeza era el arma más poderosa que el Estado había tenido en décadas. En las calles, en los pueblos que durante años vivieron bajo la sombra de la violencia, algo comenzó a cambiar. Donde antes había miedo, ahora había esperanza. Donde antes había silencio impuesto por el terror, ahora comenzaban a escucharse murmullos de valentía. Y todo porque alguien había tenido el coraje de enfrentar al monstruo de frente, de golpearlo en su corazón, de arrancarle las garras una por una sin temblar. La historia recordará la madrugada del 13 de abril como el principio del fin para el imperio de El Fresa. Recordará los convoys interminables, los helicópteros iluminando la noche, los comandos avanzando sin piedad, las toneladas de droga incautadas, los millones de dólares congelados. Pero sobre todo, recordará el nombre de quien lideró esa ofensiva, Omar García Harfuch, el hombre que demostró que México aún tiene guerreros, que el crimen puede ser combatido, que el miedo puede ser vencido. Porque mientras muchos se resignaban, mientras otros se vendían, mientras otros callaban, Harfuch eligió luchar. Y esa elección, esa simple pero brutal decisión de pelear hasta el final, cambió para siempre el rumbo de la historia. Y aunque los remanentes del narcotráfico aún intenten replegarse, aunque el Fresa aún sueñe con recuperar lo perdido desde la celda donde ahora está, aunque los últimos bastiones intenten reorganizarse, la realidad es brutal. El Estado ha despertado. Y hombres como Harfuch no descansarán hasta ver a cada uno de ellos caer. Porque esta guerra no es solo por territorio, dinero o poder. Es una guerra por el alma de México. Y gracias a Omar García Harfuch, hoy, por primera vez en mucho tiempo, México comienza a ganar.